José, que están en la otra materia, y ninguno lo está escuchando, y para perder tiempo yo y ustedes, mejor no perder tiempo. Acuérdense que el parcial del otro jueves entra todo hasta este tema de hoy, incluido bioseguridad. Vamos a mencionar más que nada, creo que también lo vieron en otra materia, así que no sé. Lo vemos acá porque es parte, digamos, también de la microbiología. ¿Cómo está? Necesito un voluntario que haga, el diagrama de la coloración del GAM. Así vemos los fundamentos. No se peleen, chicos, que hay lugar para todos. Una sola, no todos. Me habíamos quedado que iban a estudiarla para hoy.
No, chicos, va a ser un solo. ¿Lo llamo? Bueno. No, Ya te paraste. para sacarme la carrera, profe. Ya que te paraste. No, profe. Vamos, milagro presente. Sí, parece. El milagro presente. Milagro está allá. No, chicos, si escribir alguien te va a dictar. ¿Usted tiene que dibujar o no? ¿Qué? ¿Tiene que dibujar? Ustedes ya tienen ahí tu... Es que yo estoy usando el celular. ¿Qué? No estoy usando el celular. Lo tiene ahí, si usted lo tiene ahí, yo lo pongo. Algo te escribo yo. ¿No? Es que no tengo el celular. Pasar y pensar. Ah, entonces. ¿Sí? Los chicos te van a ayudar, te van a dictar estos. No vean nada. ¿Ese profe? Sí. ¿Pero copio esto? Decía que al final con una de las gran positiva con el valor que tiene que ser de tener por medio de la
¿Ya firmaste? ¿Ya firmaste? Sí, es las 6. Te falta en el etanol poner acetona también, con acetona. Pero falta para ponerla. Abajo, abajo. Ahí en decolorar con etanol. ¿Qué? ¿Acetona? Sí. Pone acetona, ¿no? No, sí, pero digo, borra lo de etanol porque es lo mismo, digamos, alcohol, etanol. Claro. Porque el decolorante se forma con etanol y acetona. Ahí está. ¿Qué? Está mal escrito. No, está bien escrito. No creo.
Es una sola batería. Sí, una sola por cada etapa. Qué chiquitito. Pero esta era con blanco porque la de arriba es blanca. No está coloreada todavía. El moradito de un pues lo hago con cerveza. No hay morado. Adelante. Acá no. Hacer será una sola cosa. La última. Y acá también va a ser otra igual. Sí, siempre es por la diferencia en positiva y negativa, pero es para explicar fundamentalmente. Sí, acá al final se va a hacer. Sí, acá ya también. Eso es para es el círculo, no Incluente. ¿Dónde está Andrade? ¿Quién es Andrade? Contanos, Andrade, ¿qué es una coloración? Con tus palabras, rapidito nomás. Una tinción. ¿Están de acuerdo todos? ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? A ver. Es un proceso proceso técnico por el cual se tiñe a la célula Bien, ¿para qué? para diferenciarla. ¿De qué? De las bacterias, digamos. ¿En qué casos?
No hay que acordarse, hay que pensar. ¿Para qué hacer una coloración? Para determinar la presencia de Para diagnosticar una enfermedad. A ver, Franco. ¿Quién Franco? Rivera. ¿Qué es un colorante? ¿De qué naturaleza? orgánica. ¿Qué le digo? Bien. Lara Cabrera, ¿quién es? ¿Cómo ¿Cuál es el primer paso que haces cuando vas a hacer una coloración? Primero se realiza el extendido. Bien. Se fija la muestra. ¿Cómo? Y después se fija la muestra con el mechero o algo con calor. Bien. Ahora, una vez que ella hizo la extensión y todo eso, estamos hablando de la coloración. Vamos a la coloración específica de grano. Sí. El primer paso es la fijación. Hasta acá va a ser lo mismo para cualquier coloración, ¿verdad? Acá vamos a tener procesos específicos para la coloración de grano. Nosotros ya sabemos de antemano que la coloración de grano nos va a dar dos respuestas, una gran positiva o una gran negativa. La gran positiva, ¿cómo vamos a diferenciar de la gran negativa? Por el resultado. ¿Cuál es el resultado? El color. Esas bacterias, la gran positiva, se van a teñir de color violeta y las negativas de color rojo. Después que hacemos la fijación, ya le agregamos el primer colorante, ¿sí? Que es el cristal violeta. Dejamos actuar un tiempo, se lava, le agregamos el lugol. El lugol va a actuar como mordiente. ¿Qué es un mordiente? Ayuda a fijarse los colorantes de la muestra. Sí, pero específicamente, ¿qué es un mordiente? ¿Qué hace con ese colorante? Le cambia el polo o algo así. Cambia la polaridad o la naturaleza para que se pueda adherir. Se va a conformar un complejo. ¿Y después qué hacemos? Se decolora con alcohol, acetona. Acuérdense esto, fíjense bien y estudienlo porque siempre se confunde con el decolorante de la coloración de Silice o de barro. ¿Cuál es el decolorante de la Silice? Alcohol ácido. Y acá tenemos solamente alcohol acetona. Es una gran diferencia. Y que no vayan a decolorar, en el parcial hay preguntas que son así. Esta secuencia, acuérdense, si la secuencia está mal, yo se la puedo poner así a la correcta o a la incorrecta que van cambiadas. Si están cambiadas y ustedes ponen la correcta, no puedo darle por válido porque la decoloración está mal hecha. Si ustedes ponen el cristal violeta acá abajo primero y la azafranina acá, obviamente no van a hacer la coloración que quieren. Aparte del fundamento, van a ver que no es mío. Después que hacemos la decoloración, le agregamos la coloración de contraste que va a ser la azafranina. ¿Qué color es el cristal violeta? Violeta, tiene un azulado más o menos. Bueno, acá cuando nosotros hacemos la coloración, fíjense en el gráfico, tenemos está el dibujito más claro. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar el cristal violeta. Fíjense que el cristal violeta a él le está teniendo a unas más intensos que a otras, tanto gran positivas como gran negativas. Y después, ¿qué pasa? Las que están, las gran negativas, acá se va a formar un mordiente. Digo, con el mordiente se va a formar un complejo. Otra de las preguntas que se hace siempre, ¿con quién se hace el complejo? El mordiente, o sea, luego, ¿con quién hace el complejo? Porque no es que... ¿Cuál colorante? Cristal violeta. Siempre, esto, acuérdense, el primer colorante, no lo metan en el segundo porque todavía no estaba el otro que el segundo. Entonces este va a ser siempre el complejo. ¿Sí? ¿Qué significa complejo? Es una molécula grande. Por eso los colorantes tienen que ser orgánicos, porque las moléculas orgánicas son grandes. Yo, por ejemplo, tengo, supónganse, la sal común, ustedes saben que es NaC, ¿no? Eso es una sal común. Las sales orgánicas a veces tienen anillos bencénicos, tienen, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, son moléculas bien grandes. Acá tienen carbono, hidrógeno, cadenas largas,
Todas las moléculas grandes tienen una serie de componentes que hacen que sea grande, más el mordiente. El luego acuérdense que es un alcohol. Todo lo que termina en ol es alcohol, ¿sí? Menos Fernet y todo eso, pero contiene alcohol. Entonces cuando se une a toda esta molécula grande, hace otra molécula mucho más grande. Entonces cuando ustedes agregan el primer colorante, se va a teñir todo. Cuando agreguen el mordiente, va a actuar según, con el cristal violeta van a ser complejos. Fíjense en la página que sigue, me voy a poner a dibujarlo para que lo entiendan. Pero acá cuando se forma el complejo, después yo voy a hacer la decoloración. Fíjense que en la decoloración yo tengo ahí en el gráfico que ya me quedan estas células o estas bacterias, me quedan vacías, o sea, mejor dicho, sin colorear. Por eso la hacen blanca. Por eso el dibujito está, la célula como que estuviera vacía, no es que está vacía, simplemente no está coloreada. ¿Entiendes? O sea, primero estaba coloreada, yo le agregué el mordiente, bueno, eso se acá. Después que coloré, fíjense que estas quedan blancas y las otras, ¿de qué color están? Estas. Están dentro del color violeta. ¿De qué colorante le da el color eso? El cristal violeta, ¿sí? Entonces acá el cristal violeta no está más, porque ya no se lo ve. Entonces ahí ustedes van a agregar el segundo colorante, o sea, el colorante del contraste, que va a ser la safranina, ¿sí? Y eso le va a dar el color final a la gram positiva o negativa. A la gram negativa, o sea, estas van a quedar de color, supónganse que son de un rojo, el rosado, pero y aquellas van a seguir quedando del color rosa. Ya para que no se confundan, la gram positiva, supongan que este es violeta, no tengo color violeta, para que digan que sepa que el primer colorante va a dar el color a la gram positiva y el segundo a la gram negativa. Te digo por ahí si les sirve para que no se confundan, porque siempre se confunden con los resultados. O sea, a veces te dicen, bueno, que las gram positivas son de color rosado, rojo rosado, y la gram negativa al revés. Para que no se confundan, pónganse primero el primer colorante, va a dar la coloración a la gram positiva y el segundo a la gram negativa. ¿Entienden? Ahora fíjense en el segundo fase. Fíjense la composición en la página que sigue, que tiene un corte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que tenían que estudiar la bacteria y bueno, la célula para que la entiendan? Esta es una de las razones por las que ustedes tienen que entender la composición. Fíjense que la gram positiva tienen, digamos, la misma composición, solo que hay diferencia en cuanto al contenido. ¿Está? Dejen un ratito inmuno y seguimos con esto. Después lo libero y lo entiendo. Pero fíjense que la gram positiva tiene una pared celular bastante amplia, o sea, bastante gruesa, a diferencia de la gram negativa. La gram negativa, fíjense que está es muy finita, casi ni siquiera la cuarta parte de lo que es la de la gram positiva. Tenemos también que la membrana externa, digamos que la membrana celular, perdón, es bastante grande, a comparación, bastante gruesa, digamos, tiene una espesor mayor a la de la gram positiva. Pero la diferencia, básicamente lo que hace la diferencia entre que sea gram positivo y gram negativo es la composición. Cuando usted le pregunta cuál es el fundamento de eso, usted tiene que responder que el fundamento de la coloración de gram es que las bacterias gram positivas se diferencian de las gram negativas en cuanto a su estructura celular, sobre todo en lo que hace a la pared celular, también al contenido de peptidoglucanos o glicanos. Fíjense que ahí está o sea, los dos tienen peptidoglucanos, pero en distintas composiciones, ¿lo ven? Sí. Que tiene ahí una es mucho más espeso que la otra. La gram negativa tiene más contenido de peptidoglucanos que la gram positiva.
Entonces, cuando ustedes hacen el complejo, o sea, cuando ustedes agregan el cristal violeta va a penetrar en los huecos donde encuentra. O sea, ves que ahí está como una, fíjense si se imaginan un poquito, es como una esponja. En todos esos espacios va a entrar el colorante. Ahora, cuando ustedes le agregan el mordiente, el Lugol, ese colorante se va a complejar y va a formar moléculas mucho más grandes. Por eso decía que cuando se unen los dos, hace moléculas mucho más grandes. Entonces, cuando ustedes ven que en la página anterior, van a ver que la decoloración, la gran negativa, se va todo el colorante, o sea, el complejo ese no alcanzó, digamos, a entrar en el huequito como por ser retenido. ¿Se entiende? Que la esponja hace como que atrapa el complejo ese y va a evitar, digamos, que salga justamente la gran positiva, va a evitar que el primer colorante salga de la estructura. ¿Se entiende? Sí. O sea, de la estructura de la pared celular o de la cubierta sería, porque está la pared celular, la membrana y todo eso. Ahora, acá abajo está un poquito más graficado en el esquema de la misma página, en la página 35, es un esquema mucho más, más didáctico, digamos. Fíjense el contenido péptidoglicano que tiene la gran positiva y el de la gran negativa. ¿Lo ven? Que está los tosaditos donde dice péptidoglicano. Después también los ácidos como el lipoproteico, el lipoteicoico, perdón, y el teicoico, que son constituyentes, digamos, de la membrana, pero lo que hacen, digamos, también tienen que ver con la afinidad del colorante. Y después, fíjense abajo, la membrana plasmática de la gram negativa es bastante finita y la de la gram positiva es mucho más gruesa. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, básicamente eso, que el colorante forma complejo con el mordiente, y en la gran negativa, cuando actúa, cuando hacemos la decoloración, va a ser eliminado porque las gran positivas son las que van a retener el colorante que está complejado o que está unido al colorante, al mordiente, haciendo una molécula más grande. Entonces, cuando ustedes lavan, la gran positiva siguen teniendo el complejo, digamos, siguen teniendo el color. Fíjense que mantiene el color del primer colorante, que se ve cristal violeta. Mientras tanto, la gran negativa ya perdieron ese colorante. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes agreguen la coloración, el segundo colorante o el colorante de contraste, ¿qué va a pasar? La gran positiva no tiene lugar para que entre ese colorante, pues ya está ocupada, digamos, esa membrana ya está, esa membrana, para el celular, todo ya está impregnado de ese color y no hay forma de que la safranina desplace el colorante anterior. Sin embargo, como estaba vacía, digamos, la gran negativa, ahí va a entrar la fucsina, y cuando usted enjuague no va a salirse porque ya queda en esa esponja que le digo que constituye la pared, van a quedar retenidas. Entonces, al final voy a tener como resultado que la gran negativa va a ser el color de la cosa, decía, el color de la safranina lo va a dar a la gran negativa, y del cristal violeta a la gran positiva. ¿Entiendes? Sí. Ese es básicamente el fundamento, y acuérdense el orden en el que van a poner que van a hacer, digamos, la coloración del colorante, el primero y el segundo, en dónde va a ir el mordiente, de dónde va a ir dónde van a hacer la decoloración, todo eso. Como le digo, los tiempos, bueno, yo se los voy a poner en el parcial, para mí eso, como le digo, cada laboratorio maneja los tiempos, por eso que no les exijo tanto que en el parcial sepan, pero sí que ustedes tengan el orden, eso sí o sí, para que no están avisados. Así que esta pregunta está aprobada. Para preguntar, acuérdense el contenido de péptidoglicano, quién tiene más que el otro. Yo estoy tirando tips para preguntas del examen, del parcial. ¿Se entiende lo que es? La coloración de Barr también entendieron, el fundamento también. ¿Por qué le damos calor al primer colorante? ¿Cuál es el primer colorante de la coloración de Simonsen? Fucsina. La fucsina. ¿Por qué le damos calor? Para sacar Era para que penetre dentro de la bacteria. Para que se evapore. ¿Por calentar con el coso porque se evapora? No, para que se pegue bien a la... El colorante en la bacteria, digamos. No tenés ninguna, no va a tocar recibir con ninguna.
para que se... ¿Por qué por qué damos calor? ¿Qué hemos dicho que contiene la membrana o la pared del vacío en este caso? Ácido graso. No es graso, entonces el calor hace que se impregne, que justamente permite que la fucsina penetre en las paredes. Cuando yo haga la decoración, queda retenida y no lo voy a eliminar. O sea, voy a lavar todo eso, pero va a quedar retenido porque es ácido alcohol resistente. Entonces, por más que le meta eso, eso va a diluir, va a disolver todo lo otro, menos el colorante que está retenido en esa membrana. Acuérdense bien eso, ya estamos en... ¿Y cuál era la coloración de contraste en la coloración de bar? El azul de metileno. El azul de metileno. ¿Y qué es? A ver. Vamos a ver. El Facundo. ¿Y Facundo? Aries. Facundo, ¿qué es un colorante de contraste? ¿O para qué se usa? Ayuda para definir bien a la célula, diferente también a la... Para diferenciar células. Bien, en una coloración, el colorante de contraste que predomina o es solamente la bacteria. ¿Qué les parece? Al fondo, ¿no? ¿Cómo dice, profe? El colorante de contraste en una coloración predomina en el campo o es solamente una parte mínima. No predomina. Sí predomina. Eso es Sí, predomina. El color del fondo. justamente el contraste, lo que yo le voy a poner en el fondo para poder ver la bacteria. O sea, el colorante principal me va a colorear la bacteria, Nada más. ¿cierto? Y el de contraste me va a colorear el resto. La otra pregunta es parcial. El colorante de contraste me colorea el resto de las bacterias que yo no quiero colorear, o de los elementos que hay en la muestra. ¿Y ese correcto? Le aseguro que ahora sí me voy a acordar cuando vaya a rendir. ¿Entendieron esto? Lo de Gram. Bueno, acuérdense la de si dice, calentamos, le damos calor, porque una de las preguntas dice, no es necesario darle calor a la fucsina para que actúe en la coloración de Gram, debe llevar. Es necesario, si no, no se va a colorear. Ustedes, como decía el otro día, ustedes pueden hacer la coloración mientras no, o sea, preparar todo, dejar la fucsina quizás extendida sobre el porta, eso hace otra cosa y no hay problema. Pero ya cuando empezaron a calentar, tienen que hacer los 3 pasos seguidos, porque si no van a tener problemas y no van a colorear bien, o también la fucsina cuando se enfría tiende a retraerse y a despegarse, se hace como una burbuja grande y se vuelca, o si no, no queda mal. Cuando ustedes van a calentar de nuevo, ya se les quema. Si una vez que se les corrió la fucsina, o sea, en toda la superficie ustedes tienen el portaobjetos y está la fucsina, a veces se les corre por un costado. Cuando ustedes calienten, la parte que no hay fucsina se quema, y ahí se quema la muestra, se les pega y obviamente no van a ver nada porque va a salir todo un desastre y no van a alcanzar a ver. Eso es lo que dice. Y aparte hay que tener cuidado de que la fucsina no vaya a entrar en ebullición, porque si entra en ebullición también están directamente denaturalizando todas las células, así sean bacilos, lo que sean. Recuérdense que los bacilos, si bien son ácido alcohol resistentes, también son sensibles al calor. Sí, otra de las cosas también que el bacilo es sensible a la radiación ultravioleta. O sea, si yo pongo la muestra en el sol, es muy probable que esa baciloscopía sea un falso negativo. Bueno, ya tienen más o menos los tips para la coloración. Y después la última, la coloración de esporas, ahí la tienen también explicada, el proceso también está ahí, es con el verde malaquite. Bueno, en este caso, que es la página 37, la célula, las de endosporas están tenidas, bueno, acá se ven como celeste, pero es verde en realidad, porque el colorante es verde malaquite. Entonces, y las células, el resto, digamos, se ven de color rosado. Después, la otra de las coloraciones que le había dicho, la distinción negativa, que son para la cápsula bacteriana, en el caso del Pipococcus uniforme, que es
una bacteria que tiene como un halo, y ese halo hace que en medio de tinta china, es como que la tinta china tiene carbón, y la presencia del halo ese hace como que disuelve alrededor de la bacteria. Por eso ustedes van a ver la célula que está rodeada, que digamos como dice Cryptococcus, obviamente es una célula redonda y va a dar es un halo. Así como lo ven ahí, es exactamente como se ven Bueno, en cuanto a normas de bioseguridad, ustedes saben que es, digamos, algo cotidiano que tenemos que practicar en el laboratorio, que muchas veces no lo hacemos. Por lo general no se hace. Del solo hecho de ir al hospital con el AMBO y salir con el AMBO a su casa, ya estamos violando las normas de bioseguridad. O sea, lo correcto sería que no vaya y lo vemos al médico, al bioquímico, al jefe del laboratorio y todo, haciendo lo mismo. Lo correcto es que vayamos al laboratorio y ahí nos cambiamos, ponemos la ropa de trabajo, salgamos, dejamos la ropa ahí, o sea, antes de salir dejamos la ropa ahí, cambiamos y nos vamos a la casa, o a la calle, donde sea. En cuanto a esto de normas de bioseguridad, bueno, la básica, ustedes ya saben cuáles son los cuidados que hay que tener en el laboratorio. Tuvieron una materia, ¿no? ¿Esto? El año pasado. El año pasado. En cuanto a... Primero tenemos las normas de bioseguridad, ya saben cuáles son, ahí tienen para leer igual. Tenemos la clasificación de los grupos de riesgo, de los microorganismos que son de riesgo, digamos. Y esos microorganismos que son de riesgo los clasificamos en 4 grupos, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿Sí? El grupo de riesgo 1 son, o sea, van aumentando el número según lo peligroso que son, digamos, por el riesgo que presentan para la sociedad. O sea, para la salud, digamos, para la salud del individuo. Acá tenemos, por ejemplo, dice, ¿qué ejemplo es? Bacillus subtilis, que son, digamos, bacterias que... Esto, que ahí está la aclaración, es válido siempre y cuando hablemos de personas normales. Normales digo que no sean inmunosuprimidas. El inmunosuprimido, las personas que tienen la defensa baja, que obviamente no entran en esto. Para ello los microorganismos de riesgo 1 son de riesgo 4, digamos. Porque a veces puede ser incluso microorganismos ambientales que pueden provocarle una enfermedad a una persona que tiene SIDA, por ejemplo. Una persona que tiene SIDA tiene la defensa, bueno, ya no sé si vieron algo en inmuno, el grado de la pérdida de la cantidad o la calidad de defensa que tiene el enfermo de SIDA o una persona que está tratada por quimioterapia. Usted sabe cuando hay un tratamiento con quimioterapia, la persona queda aislada un tiempo, según el tipo de quimio, la persona queda aislada por un tiempo en el hospital o en el clínico o si no, algunos le hacen la quimio y los mandan ya en la casa, tienen un cuarto que está especialmente separado, digamos, aislado para que esa persona no se enferme. Y bueno, a veces puede ser un simple microorganismo ambiental que provoca el daño. Entonces, en el grupo en el riesgo 1, hablando siempre de personas que están inmunocompetentes, se dice a las personas que están, nosotros digamos, que estamos en condiciones, digamos, supuestamente sanas. La de menos riesgo van a ser el grupo 1, el grupo 2 vamos aumentando el tipo de riesgo. Ahí tienen ejemplos. O sea, yo por ejemplo puedo trabajar con una muestra por salmonela, por ejemplo, pero digamos, no corro tanto riesgo como por ejemplo cuando había con el época del COVID. Yo cuando trataba el tema de la toma de muestras nomás de COVID, era suficiente por ahí quizá para que me contagie. Entonces ya estamos ahí hablando de un riesgo 4. Encima no sabíamos cómo era la respuesta del microorganismo en ese caso, no sabíamos siquiera sabíamos que era un virus, pero no sabíamos cuáles eran las características ni tampoco sabemos cómo iba a responder el organismo. Y después, en base a eso, vamos a ir aumentando el riesgo 3. En este caso tenemos, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, Brucela, que son, digamos,
En este caso tenemos bacterias que son mucho más peligrosas, y el riesgo 4 van a ser las bacterias que son mucho más, como yo me arriesgaría a decirle, casi mortales. Una persona que se contagia, por ejemplo, con hantavirus, si no ha agarrado tiempo, la persona puede morirse. El hantavirus es un virus que se transmite, digamos, a través del planta, entonces es más o menos la planta. Bueno, después acá tenemos las cámaras de bioseguridad, explica más o menos lo que son las cámaras, que bueno, por ahí, como les decía, si no tenemos una cámara, hay distintos tipos de cámaras que son, bueno, las que ustedes conocen, que tienen un guante, que ustedes meten la mano y empiezan a manipular dentro de esa cámara. Y otra, como les decía, que es la que tienen ahí mirado, que es una cámara, no sé si lo estoy teniendo, una cámara de aire, una cortina de aire que separa, digamos, y así hay distintos tipos de cámaras. Ahí tienen más que nada la explicación del fundamento. Y después tenemos los niveles de bioseguridad, que es nivel 1, 2, 3, 4, digamos, irían casi a la par de los microorganismos, o sea, de los grupos de riesgo. Así como tenemos grupos de riesgo de los microorganismos, tenemos niveles de bioseguridad 1, 2, 3 y 4. ¿Me entiendes eso? Igual tienen para leerlo y supongo que lo habrán visto en la materia de bioseguridad. Bueno, acá del tema de los manejos de los desechos infecciosos, también deben saber cómo lo van a eliminar esto. De todos modos va a seguir en el otro, ya será en el otro cuatrimestre, donde vamos a ver los procesos de esterilización, antimicrobiano, todo eso, que para complementar esto. Pero esto igual entra en el parcial. Está en vez cortito y aparte, como lo saben, ya supongo que tienen varios puntos a favor. Y hacerle muchas preguntas de acá, así, zafa. No, chicos, pónganse las pilas, porque entre que hay varios libres y cada vez hay más, hoy veo otro más. Hay varios que no están y yo creo que están libres. Eso del manejo de los desechos lo dejemos para el otro cuatrimestre, porque así ahí vamos a complementar con los teóricos, cuando veamos lo que es esterilización, que es desinfección. Solo los niveles. Hasta niveles. Hasta los niveles, sí. Los niveles y los grupos de riesgo, que no es nada. Lo que me interesa es las coloraciones, los fundamentos. Después, lo de los más teóricos, las funciones de las orgáneas celulares también. Y en esto de las coloraciones va a haber un par de problemitas, así que también va a ser para pensar. Son 30 preguntas, bueno, ya estoy más o menos en la mitad, me faltan 15. Múltiple opción. ¿Múltiple choice? Sí, múltiple opción. Múltiple choice. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profe, desde el principio hasta ahora, ¿no? Con una microscopía, todo, ¿no? Hasta los niveles de bioseguridad. función de la Ah, ¿todo? Sí, no me acuerdo. Pero sí, esto no. Chicos, las preguntas que yo saqué son todas de los teóricos, así que ahí que el que quiera profundice, pero para estudiar, para probar es suficiente que lean todo lo que le digo. Y algunas cosas que hicieron el edito son para pensar más que nada. Y de los Power también, ahí están, ahí sacan preguntas de los Power. Eso de todo. No sé si pasaron todo al grupo, todo lo que ven expuesto. No.
Nadie quedó debiendo nada. Yo no me ocupé de eso porque creo que es para usted. No. ¿Vos no tienes ninguna duda? Ay, te juro que tienen dudas. Ahora dicen que no, pues están con inmuno. Van a ver si te hacen una prueba en inmuno y después no pueden micro. Seguro tiene que repasar, si tiene que dar, no hay problema. Todavía los chicos no saben.